sesión pública en la que se rendirá homenaje al poeta Rubén Darío y se entregarán los premios de la institución. El premio anual Academia Argentina de Letras a los egresados de la carrera de Letras de universidades estatales y privadas que hayan obtenido el más alto promedio en sus estudios, años 2013 y 2014. Y el premio literario Academia Argentina de Letras, instituido como galardón honorífico al autor y la obra elegidos por el cuerpo, Género Poesía 2013-2015. Agradecemos la presencia en este acto del señor Ministro de Educación y Deportes, licenciado Esteban Bullrich. Agradecemos también la presencia del arquitecto Martín Katz Darío, bisnieto del poeta Rubén Darío, que prestó para este acto el cuadro de su bisabuelo que preside el salón. Se han recibido saludos y adhesiones del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral, del académico correspondiente César Aníbal Fernández y de la doctora Aida González de la Universidad Nacional de San Juan. El volumen, porque no se escucha mucho. Poquito, El secretario de Cultura de la provincia de Salta, profesor Sergio Bravo. En representación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la magíster María Guillermina Donofrio, representantes de universidades nacionales y privadas, y los señores académicos: José Luis Moure, presidente; Alicia María Zorrilla, vicepresidenta; Rafael Felipe Oteriño, secretario general; Rolando Costa Picasso, tesorero; Antonio Requeni, Jorge Cruz, Horacio Regini, Olga Fernández Latour de Botas, Abel Pose, Santiago Silvester, Elida Lois, Jorge Fernández Díaz, Pablo de Santis y Carlos de Legiane Cárcel. Damos lectura a la carta recibida de la Presidencia de la Nación. Señor Presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del Presidente de la Nación a fin de agradecerle la invitación enviada para participar del acto de entrega del Premio Academia Argentina de Letras. Lamentando no poder acompañarnos en esta ocasión, les quiere hacer llegar su mayor deseo de éxito, felicitando a los egresados premiados por el mérito logrado. Sin otro particular, les hace llegar a usted y a todos los participantes su más afectuoso saludo. A continuación, el presidente de la Academia, doctor José Luis Moure, pronunciará las palabras de apertura del acto. Señor Ministro de Educación y Deportes, señora María Guillermina Donofrio, en representación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, arquitecto Martín Katz Darío, ingeniero Jorge Luis Propato, maestro de mi sexto grado, milagrosamente reencontrado y a quien vuelvo a ver después de 55 años, egresados, premiados de las universidades argentinas, señores académicos, señoras y señores. Quien revise la edición del diario La Nación del domingo pasado, en una extensa nota consagrada a las diferentes formas que el infierno puede asumir en las zonas de guerra de Irak, podrá leer un episodio estremecedor. Abderrahman, un chico de 8 años, que poco tiempo atrás había recibido en una escuela lecciones de degüello y a quien un bombardeo había arrancado un brazo, todavía con la venda nueva que cubría su mutilación, en un escenario de desolación y de inconcebible crueldad, respondió así al periodista que le preguntaba qué quería ser cuando fuera grande: profesor. La moraleja de esta historia pequeña y monstruosa no necesita interpretación, como no sea la indoblegable aspiración del hombre hacia alguna forma de plenitud que le permita superar lo peor de su condición. La Academia Argentina de Letras, desde su nombre mismo, sintetiza de alguna manera los dos extremos de una ardua y fantástica experiencia humana, la que va desde la invención, el trazado y la enseñanza de las letras que permiten fijar la palabra en el tiempo, hasta su momento más alto, cuando puede hacer de ellas instrumento de pensamiento elaborado y de belleza. Cultura, educación, tradición, idioma y literatura
son los territorios íntima y exclusivamente humanos que dan fundamento a esta academia de 85 años y a cuyo indeliberado homenaje integral nos está convocando el acto de hoy. Los egresados con el más alto promedio de calificaciones de la carrera de letras de nuestras universidades recibirán una medalla y un diploma. Sabemos que no es más que un modesto reconocimiento por el esfuerzo y la calidad del estudio para la custodia de una vocación y el ejercicio de una disciplina escasamente compatibles con la banalidad y la baratura que dan tono a buena parte de la realidad cotidiana que está más disponible. Pero debo decir que la discreta materialidad de nuestro premio es menos modesta que los recursos con que cuenta nuestra institución para poder cumplir con este compromiso que con creciente dificultad persistimos en asumir desde hace 34 años. En el centenario de su muerte rendiremos un pequeño homenaje a Rubén Darío, acaso el poeta de más profunda y renovadora influencia en la literatura en lengua española del siglo XX, mérito no menor para un creador nacido en un pequeño país de América que logró imponer una estética deslumbrante cuando todavía era inimaginable que el continente nuevo pudiese ufanarse de un Parnaso propio como el que habitarían Borges, Neruda, Cortázar, Carpentier, Rulfo o García Márquez medio siglo después. Y entregaremos el premio de poesía de la Academia Argentina de Letras a un poeta argentino contemporáneo proveniente de una de las regiones más entrañables de nuestro territorio histórico. No quiero seguir apropiándome del tiempo que el acto reclama. Solo me resta, en nombre de mis colegas de la Academia, felicitar a los premiados y agradecer con particular énfasis la presencia del señor Ministro de Educación, hecho de que esta institución no guarda otro registro en nuestra memoria reciente. Como siempre, puede su ministerio contar con la voluntad y las capacidades de esta academia para colaborar con las acciones que la educación argentina, acaso su reconstrucción, requiera. Y muchas gracias a todos los presentes por habernos querido acompañar. A continuación, el ministro de Educación y Deportes, licenciado Esteban Bullrich, os pronunciará unas palabras. Tengo ese problema con los micrófonos. Hoy con los micrófonos tienen ese problema conmigo. Primero, muchas gracias al presidente, a todos los académicos por esta invitación. No sabía que era un episodio inusual. Me llama la atención que así fuera, que el ministro de Educación no viniera a estas ceremonias. Pero bueno, agradezco mucho la invitación. Felicito a todos los premiados. La verdad es que me sorprende porque la educación necesita de letras y palabras. En la Argentina, la enorme mayoría de los jóvenes no pueden gozar ni disfrutar de las letras y palabras que están en la biblioteca que acabamos de visitar, en la generación de textos de cada uno de los escritores actuales y pasados argentinos. Palabras que son necesarias para vivir, palabras que construyen sueños, que generan emociones, palabras que abren mundos, palabras que tienen fuerza, y esa fuerza está siempre basada en la intensidad de su creación y en la sutileza de su interpretación. Pero definitivamente debemos construir juntos un sistema educativo que le dé a todos los jóvenes esa sutileza de interpretación de las palabras.
Y por supuesto que acepto la ayuda, la necesitamos. Creo, y estamos trabajando para ello, que esta academia debe depender del Ministerio de Educación. Con todo respeto por mi colega Lino Barañán. Él también está de acuerdo, así que va a ser fácil la transferencia. Porque, como fue muy sutil, pero no estuvo ausente el mangazo, discúlpeme la academia por la utilización de esta palabra, como digo, no fue sutil el mangazo, y es aceptado, queremos ayudar. Queremos ayudar a que esa capacidad creadora de todos los argentinos que se ponen frente a un blanco, a llenarlo con sus ideas, su fuerza, que tiene la enorme capacidad de expresar tanta diversidad de tanto, que finalmente es simplemente contarnos a aquellos que por ahí no tenemos ese talento, qué se siente vivir, cómo podemos gozar. Y esa es la enorme responsabilidad que tienen ustedes, los estudiantes de la carrera de Letras. Una enorme responsabilidad. Por eso, cuando se me invitó, dije, quiero estar. Porque necesitamos más intérpretes que nos ayuden a crear esa capacidad, que nos ayuden a desarrollar esos talentos que están allí. A veces en jóvenes que ni siquiera hoy están en la escuela, pero que quieren expresarse. Hace muy poquito, menos de una semana, estuve en un centro para madres que se están recuperando de adicciones a las drogas, muy cerquita de aquí, en Luján. Y una de ellas me contó que encontró la salida a su problema de adicción en la poesía. No tiene secundario completo, pero la poesía fue la puerta que ella encontró para poder salir de esa oscuridad en la que estaba sumida. Que sus carreras nos iluminen, que sus carreras nos den la luz que necesitamos en este país. El optimismo, la alegría, que nuestras palabras construyan sueños, pero sobre todo que nos den alegría, que nos den luz, que podamos, trabajando juntos, lograr que esta educación que nos une realmente sea un valor de todos, que todos podamos gozar de esa fuerza iluminadora de la palabra. Hace muy poquito falleció Shimon Peres y él decía que optimismo o pesimismo son elecciones de vida. Los optimistas y los pesimistas mueren de la misma manera, pero nosotros podemos elegir cómo vivir. Vivamos con la luz del optimismo. Construyamos una Argentina llena de palabras alegres, optimistas y de luz. Muchas gracias. A continuación, vamos a entregar el premio a los egresados. Comenzamos con el año 2013, los voy llamando. Alegre María Laura, Universidad Nacional de Tucumán, lo recibe Noemí Verdú y lo entrega el señor presidente de la Academia, académico José Luis Moure. Astrada José Luis, Universidad Nacional de Catamarca,
Entrega el señor Ministro de Educación, licenciado Esteban Bullrich. Carrera Fernández, Gisela, Universidad de Buenos Aires. Entrega a la señora vicepresidenta, académica Alicia María Zorrilla. Corradi, María de los Ángeles, Universidad Nacional de Río Cuarto. Entrega el señor secretario general, académico Rafael Felipe Oteriño. Criach, Sofía, Universidad Nacional de Cuyo. Entrega el señor tesorero, académico Rolando Costa Picasso. García, Adriana Noemí, Universidad Nacional del Nordeste. Entrega el señor académico Antonio Requeni. Jara, Victoria, Universidad del Salvador. Entrega el señor académico Jorge Cruz. Navarro, María Belén, Universidad Católica Argentina. Entrega el señor académico Horacio Regini. Rizo Salierno, Melisa Soledad, Universidad Nacional del Comahue. Entrega la señora académica Olga Fernández Latour de Botas. Rojas, Gonzalo, Universidad Nacional de Córdoba. Entrega el señor académico Abel Pose. María Eugenia, Universidad Nacional de Misiones. Entrega el señor académico Santiago Silvester. Leaño Contreras, Janina Solange, Universidad Nacional de la Patagonia. Ahora voy a llamar a los egresados del año 2014. Agüero Solís, Amparo, Universidad Nacional de Córdoba. Entrega del académico Jorge Fernández Díaz. Aguirre, Laura Viviana, Universidad Nacional del Nordeste. Entrega el señor académico Pablo de Santis.
Belinot María Julia, Universidad Nacional de Cuyo. Entrega el señor académico Carlos de Lepiane Cárcena. Espora Santiago Tomás, Universidad del Salvador. Entrega a la señora vicepresidenta académica Alicia María Zorrilla. Fleming María Lucila, Universidad Nacional de Salta. Lo recibe Francisco Lanuse. Señor académico Santiago Silvester entrega el premio. Guisasola Dana Eugenia, Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo recibe Noemí Haas. Entrega el señor secretario general académico Rafael Felipe Oteriño. Parejo Gabriel Andrés, Universidad Nacional de Río Cuarto. Entrega a la señora académica Elida Lois. Romina Inés, Universidad Nacional de Misiones. Entrega el señor académico Jorge Cruz. Victory Solange, Universidad de Buenos Aires. Entrega el señor presidente académico José Luis Moure. Victory Solange, Universidad de Buenos Aires. Victory, entrega al señor presidente académico José Luis Moure. Vieni Ivana Mariel, Universidad Católica Argentina. Entrega el señor ministro de Educación, licenciado Esteban Bullrich. Herrera Federico Nahuel, Universidad Nacional del Comahue. Juárez María de los Milagros, Universidad Nacional de Catamarca. Entrega el señor académico Abel Pose. Ramírez Cristian Daniel, Universidad Nacional del Litoral. Entrega el señor académico Jorge Fernández Díaz.
Rossi Raúl Jesús, Universidad Nacional de Rosario. Salas Tonelo Pablo, Universidad Nacional de Tucumán. Entrega a la señora académica Elida Loy. Tedile Verónica Dayana, Universidad Nacional de La Plata. Bueno, el señor ministro creo que se tiene que retirar. Ah, bueno, muy bien. Entonces, a continuación, oiremos las palabras del académico Santiago Silvester y luego se entregarán el diploma y la medalla al premiado con el Premio Literario de la Academia. Señor presidente de la Academia, señores académicos, señoras y señores. Leopoldo Castilla, a quien tendré que decir en adelante Teuco para saber yo mismo de quién hablo, es un gran poeta y un gran amigo. Yo puedo dar testimonio de ambas cosas en una cantidad tal de años que asustan, así que no voy a sacar la cuenta, pero nos ha servido para conversar largamente en Salta, cuando vivíamos, donde nacimos dos, para conversar muy largamente también en España, donde vivimos 20 años, y para seguir conversando ahora en Buenos Aires, en estas tres ciudades que nos ha tocado épocas coincidentes. En su largo currículum, por el largo currículum de Leopoldo Castilla, desfilan más de 20 libros de poesía, libros de cuentos, desfilan libros de viajes, premios, importantes premios, los premios más importantes que se dan en este país, y premios muy importantes en el extranjero, traducciones que se han hecho de sus libros. Pero yo creo, y creo que él estará de acuerdo conmigo, que todo esto se termina enfilando hacia la poesía, que es donde el Teuco ha tenido un trabajo casi hasta la extenuación, y por supuesto con resultados, porque la extenuación sin resultados queda en cansancio. Yo puedo acordarme de cuando éramos tan jóvenes, que no sabíamos que éramos tan jóvenes, cuando cuando se celebró el primer libro de Leopoldo Castilla en Salta. Yo creo que Teuco tenía más o menos 20 años, y era una época en que los libros, sobre todo me refiero a los libros de poesía, se celebraban. Ahora, como no se celebran, tenemos que presentarlos. Es un cambio importante, no solo semántico. Pero desde entonces hasta hoy he estado en permanentes celebraciones de la poesía de Castilla, en Salta, en España, en Buenos Aires y en todas partes donde nos hemos ido viendo. La Academia Argentina de Letras ha resuelto darle el premio por su libro Tiempos de Europa. Como su nombre lo indica, es un paseo, digamos, un repaso por algunos sitios de Europa, un continente que él conoce muy bien porque ha vivido allí. Y como toda la obra de Castilla, Tiempos de Europa está llena de deslumbramientos. El Teuco Castilla trabaja con la idea de que en este mundo está lleno de trasmundos y hay que ponerlos en evidencia. Son zonas desconocidas que aparentemente no se ven, pero que están aquí, y que gran parte de la tarea del poeta es sacarlas a flote y mostrarlas. Termina haciendo con esto algo así como una teoría de la mirada, digamos, una estética de la mirada, pero de la mirada que ve más de lo habitual. Y lo he ido contando libro a libro,
con una extraordinaria capacidad verbal, con un poder de gran precisión y un punto de vista siempre original. Por supuesto que el Tiempo de Europa está, como vengo diciendo, puesto en una larga trayectoria. La Academia ha considerado ambas cosas, el libro Tiempos de Europa, publicado en el trienio que corresponde, y la trayectoria importante que va teniendo Leopoldo Castilla, que yo diría que configura uno de los premios más justos que se puede dar en la poesía contemporánea argentina. Es un premio que, a la vez que es tan justo el premio, que a la vez que hace un homenaje al premiado, la propia Academia se beneficia con este premio porque también recae en la justicia, esta recae en su haber. Yo me siento absolutamente honrado en esta breve discusión, que tiene que ser breve por las características de este acto. Me siento honrado de ser el intermediario entre la Academia y mi amigo de toda la vida, Teuco Castilla. Felicitaciones, Teuco. Señor Ministro, agradezco que haya tenido la delicadeza, la gentileza de quedarse a escuchar a un poeta. Señor Presidente de la Academia, señores académicos, señor Secretario de Cultura de la provincia de Salta, mi provincia, amigos. A veces creo que la poesía es un intento del impreciso, inestable universo por crear un embrión con una memoria completa de sí, una suerte de partícula elemental que lo contenga entero, en la que pueda reconocerse el día que llegue a construirse perenne y definitivo. Con esa misma alquimia, la poesía usa la intuición, el vaticinio y la revelación. Vierte en un solo acto todas las dimensiones y grafía en una síntesis perfecta la unidad de lo visible y de lo invisible. Cuando activa estas combinaciones, se engendra a sí misma y permanece radiante e intocable, sin ceder su secreto. Por eso es sagrada. El poeta entra en esta combustión como un mensajero entre esas esferas. No es el autor, sino, como se ha dicho, es el demiurgo de ese fenómeno donde la maravilla se impone en el temible choque de dos constelaciones y la catástrofe en una mínima floración de la naturaleza. Yo, en nombre de la poesía que no es mía, sino de todos, agradezco esta generosa distinción que excede mis méritos. Y le agradezco atribulado y confundido. Ustedes bien saben que la poesía no solo desordena los sentidos del mundo, sino también prolijamente los del poeta mismo. En mi caso, comenzó a hacerlo cuando yo de niño tenía visiones terribles y asombros inocentes que para mí eran grandiosos. Hasta que mordí el anzuelo y heme aquí al cabo de 50 años en la Academia pensando, menos mal que no ha leído el último poema que he escrito. Así pues, calle el ensayista nonato y dejemos que aquel niño al que ustedes han honrado en uno de mis trabajos les cuente cómo era ese mundo que él veía sin saber que desde entonces iba a perderse para siempre entre las palabras y los libros. Dice el niño, en el patio, ahí soy transparente. Todavía no soy nadie en los espejos, pero sí el único que jamás va a volver cuando se interne como un león
en los yuyarales del baldío. Tengo 3 secretos. Todas las noches despierto, veo bajar la muerte por la escalera y dormido llegar la lluvia de fuego del fin del mundo. Y el tercero, de día en el mercado, por una moneda, un viborero me pone dos serpientes en el cuello. A mis padres no les digo nada. Hay que ser hombre. Ellos no saben que yo también sé volar y desaparecer. Porque el mundo está lleno de cosas que no existen. Que lo diga mi abuela Lola, que no ve y recuerda a los ángeles, o mi abuela Candelaria, que apaga tormentas con una cruz, apaga relámpagos con una cruz de ceniza. ¿Dónde andará ese chico?, se pregunta, sin darse cuenta que estoy en todas partes. Un día me suicido para verme, para acordarme de mí cuando sea grande. Sé cuántos gallos asesina el día y que las tardes son una sola tarde. Aún no terminé de contar las estrellas. Por eso aquí no se muere nadie. Yo lo salvo. Tengo una espada y camino por el aire. Como cierre del acto, el académico Antonio Requeni hablará sobre Rubén Darío 100 años después. Señor Ministro de Educación, señor Bullrich, señor Director de Cultura de la provincia de Salta, Sergio Bravo, demás autoridades, señores académicos, querido Teuco, amigos, amigas. En un lapso de 30 años, entre los últimos 15 del siglo XIX y los primeros 15 del XX, se desarrolló la obra de quien sería el poeta mayor de América y el más importante de nuestro idioma. Por primera vez los versos de un poeta sudamericano se proyectaban desde el continente a la entonces llamada Madre Patria, cuya poesía, después del brillante conjunto de poetas del siglo de oro, no había dado voces de similar magnitud. El movimiento modernista, iniciado por Rubén Darío, fue un cambio de sensibilidad y una revolución estética. Su obra, hecha de nuevas formas, ritmos y sensaciones, no solo tuvo gravitación sobre quienes fueron sus contemporáneos. Muchos notables poetas, surgidos años más tarde, reconocieron su magisterio. Darío, señaló Octavio Paz, está presente en el espíritu de los poetas contemporáneos. Es el fundador. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en la pequeña localidad de Metapa, hoy Ciudad Darío, en Nicaragua, y se educó con los jesuitas en la ciudad de León. Fue un poeta precocísimo. A los 3 años de edad ya sabía leer y escribir. A los 10 empezó a escribir versos y a los 13 publicaba poemas en el diario El Termómetro de León. Se lo llamaba el niño poeta, pero no se reveló precoz únicamente en materia literaria, también lo fue en el aspecto sentimental. Era apenas adolescente cuando se enamoró de Rosario Murillo
y tras una larga relación se produjo la ruptura y Darío decidió abandonar Nicaragua y radicarse en Chile. Tenía entonces 21 años. En el país trasandino publicó su primer libro, Abrojos, y escribió Azul, considerado el manifiesto inaugural del modernismo. El azul, explicó, es para mí el color del ensueño, el color del arte. El libro fue publicado en Valparaíso, donde tras una experiencia periodística en Santiago consiguió el cargo de inspector de aduanas. José Victorino Lastarria, el antiguo amigo de Sarmiento, ya anciano, le gestionó una corresponsalía en la Nación de Buenos Aires. Pero antes de venir a la capital argentina, que era su máxima aspiración, hizo una gira por Centroamérica que se prolongó más de lo previsto. En El Salvador conoció a Rafaela Contreras, la Estela de sus prosas profanas, y se casó con ella. La joven murió 2 años después, pero antes le dio un hijo que llevó su nombre. Con pocos meses de viudez, la familia de Rosario Murillo, la antigua novia con la que había reanudado la relación, lo amenazó y presionó a punta de pistola para que se casara con ella. Sería la segunda esposa del poeta de la que se separó años más tarde. En 1882, el gobierno de Nicaragua lo envió a España para sumarse a la delegación que asistía a los festejos por el 4º centenario del descubrimiento de América y los homenajes a Colón. Darío permaneció 2 meses en la península y se vinculó con relevantes intelectuales españoles. Posteriormente hizo un viaje a París, donde vivió la experiencia de la vida bohemia junto a Enrique Gómez Carrillo, Alejandro Sawa y algunos latinoamericanos que frecuentaban el barrio latino, así como con los franceses Jean Moriat, en realidad un griego afrancesado, François Coppée, Arthur Bandès y otros poetas simbolistas y parnasianos a los que mucho debería luego su poesía. Cuando Darío regresó a Centroamérica lo esperaba una gran noticia. Su amigo y admirador Rafael Núñez, expresidente de Colombia, recomendó al entonces presidente de su país, Manuel Antonio Caro, designar cónsul general en Buenos Aires a Rubén Darío. Caro firmó el nombramiento del poeta, asignándole un sueldo de 2.400 pesos mensuales. El 13 de agosto de 1893, Rubén Darío desembarcó en nuestra ciudad, donde permaneció 5 años, hasta 1898, un extenso periodo de vida feliz y de fecundidad literaria. Aquí publicó Los Raros y Prosas Profanas, 2 hitos insoslayables en la totalidad de su obra. Años después escribiría: Buenos Aires ha sido mi patria espiritual. Su llegada tuvo amplia repercusión en nuestro ambiente literario. Bartolito Mitre, director de La Nación, le presentó a su padre, el general Mitre, y Julio Piquet se refirió al poeta en el diario con afectuosos términos. Lo mismo hizo Joaquín B. González en la prensa. El visitante fue invitado por Rafael Obligado a su mansión frente a la Plaza San Martín, donde presidía una tertulia que luego se trasladó al edificio de Perú y Avenida de Mayo, dando origen al Ateneo de Buenos Aires. Allí Darío se vinculó con Calixto Oyuela, Paul Grusac, Carlos Guido Hispano, Eduardo Holmberg, Ernesto Quesada y otros distinguidos intelectuales. En la redacción de La Tribuna conoció a Lucio Mancilla, el autor de Una excursión de los indios ranqueles, pero Darío se sentía más a gusto con otra clase de personajes. Hasta su arribo era posible ver por las noches ante la mesa de un bar a algunos bohemios sueltos que se aplicaban vehementemente a vaciar copas y llenar cuartillas. El imán de la personalidad rubendariana
atrajo hacia su órbita a muchos de aquellos bohemios sueltos, náufragos de la noche porteña. Darío sintió simpatía por esos raros, seres fuera de lo común. En su autobiografía recuerda sus noctámbulos vagabundeos por cafés y cervecerías en compañía de Georges Sand, Alberto Giraldo, Diego Fernández Espiro, Antonio Monteavaro, Luis Berizo y Antonino Lambert. Los locales frecuentados por el poeta y sus compañeros de libaciones eran el Bar Monti, en la esquina de Maipú y Cuyo, actual Sarmiento, el Lucio, en San Martín y Piedad, actual Mitre, y el Auers Keller, en Piedad, entre Florida y Maipú. Los versos de Año Nuevo hacen referencia a Auers, cuya fama se debía a sus espumosos shops de cerveza. Los ingeniosos versos de Darío dicen: Kant, Nietzsche y Schopenhauer, ebrios de cerveza y de azul, iban, gracias al calambur, a beberse sus Schopenhauer. El poeta y diplomático vivió en el céntrico Hotel América hasta que en 1894 murió Rafael Núñez, su protector, y se quedó sin consulado. Debió mudarse a una pensión de Moreno y Perú. Para hacer su acostumbrado paseo por la calle Florida, Susán decía que le gustaba floridear, Darío tendría que sortear los escombros que producía la apertura por esas fechas de la Avenida de Mayo. Su situación económica había dejado de ser holgada y tuvo que buscar trabajo. El jefe de correos y telégrafos, Roberto Carles, hermano de Manuel Carles, fundador de la ultranacionalista y xenófoba Liga Patriótica Argentina, lo empleó como secretario privado. Poco después ingresó también al correo Leopoldo Lugones. Darío colaboró en La Nación, donde tenía como colegas del periodismo a Roberto J. Pairó, Emilio Becher y Alberto Berchunov. Al mismo tiempo, Carlos Vega Belgrano le abrió las puertas de su diario El Tiempo. Vega Belgrano fue quien sufragó la publicación de Prosas Profanas. Por esa época, Darío fundó con el poeta boliviano Ricardo Jaime Freire la revista Mundial, de aparición quincenal. La afición a las peñas literarias, institución que Darío contribuyó a instaurar en Buenos Aires, se mantuvo durante toda su temporada porteña y aún después. Pero aquellos alegres encuentros, con sus correspondientes excesos etíricos, terminaron por dañar el hígado del gran sediento nicaragüense. El doctor Prudencio Plaza, médico amigo, le sugirió pasar un periodo de desintoxicación en la isla Martín García. Allí compuso los sonoros versos de Marcha Triunfal. Darío abandonó Buenos Aires el 3 de diciembre de 1898 en viaje a España, enviado por La Nación para informar sobre la situación de la península después de haber perdido sus colonias de ultramar. Antes de dejarnos, había escrito algunos de sus poemas imperecederos, como Era un aire suave, Sonatina, Yo persigo una forma, Responso Verlaine y Coloquio de los centauros. Composiciones que hicieron decir a Conrado Nané Roslo: todo poeta joven, antes de publicar sus versos, debería dar examen de Darío. El poeta regresó a nuestro país en 2 oportunidades. Vino el 19 de agosto y partió el 24 de ese mes en 1906, únicamente 5 días. Y en 1912, 4 años antes de morir. Estuvo entre el 8 de agosto y el 5 de octubre. 3 meses en los que redactó su autobiografía, publicada por entregas en Caras y Caretas. Volvamos a 1898, cuando se instaló en Madrid, enviado por La Nación. Darío cultivó allí la amistad de Ramón del Valle Inclán, en cuya pipa de Kid es notoria la influencia del nicaragüense, de Salvador Rueda, Francisco Villespesa
y Eduardo Marquina. Fue entonces cuando conoció a Francisca Sánchez, campesina de una aldea de Ávila, que había entrado a servir como criada en la pensión de la calle Mayor, donde el poeta vivía. Era analfabeta y Darío no solo le enseñó a leer y escribir, sino que la hizo su compañera. El poeta, fascinado por las bacantes y canéforas de la Grecia clásica, el adorador de pálidas princesas y marquesas Eulalias, el enamorado de las escenas galantes y versallescas recreadas por el pincel de Watteau, vivió hasta 2 años antes de su muerte con una rústica aldeana. Francisca le dio varios hijos, de los cuales sobrevivió solo uno, por el que Darío sintió siempre gran cariño. En 1900, enviado por la Nación con motivo de la Exposición Universal de París, viajó a Francia, donde volvió a reunirse con Gómez Carrillo y mantuvo una afectuosa relación con Antonio y Manuel Machado, que a la sazón trabajaban como correctores para la editorial Garnier. Conoció también a Oscar Wilde. De Francia pasó a Italia, donde fue recibido por el Papa León XIII. Permaneció en Europa varios años, siempre como corresponsal de la Nación, y a veces con efímeros cargos diplomáticos. La mayor parte del tiempo la pasó en España. Allí escribió los libros de madurez, Cantos de vida y esperanza, El canto errante y Poema del otoño. En sus recuerdos de la vida literaria, Manuel Gálvez cuenta que lo visitó en París y traza un retrato físico del poeta, conjeturando que por sus venas debía de correr sangre indígena. Alguien diría que Rubén Darío era un indio con manos de marqués. Su salud no mejoró en Europa. La cirrosis crónica se agudizó y fue poco a poco deteriorándolo. Pasó una temporada de voluntaria reclusión en Mallorca, donde escribió una novela inconclusa, cuyos capítulos fueron publicándose en La Nación. En 1915 regresó a Centroamérica y desde allí pasó a Nueva York. El filántropo Archibald Huntington, fundador de la Hispanic Society, lo auxilió económicamente y solventó su regreso, ya en grave estado, a Nicaragua. Tras una internación en la ciudad de León, donde fue sometido a varias operaciones, el poeta falleció el 6 de febrero de 1916. Tenía 49 años. Para concluir, reiteraré algo que considero pertinente. Después de la eclosión poética del siglo de oro, habría que hablar de un largo después. El más notable encantador de las palabras se llamó Rubén Darío. Dueño de una rara capacidad de invención y talento verbal, fue un refinado artífice del verso. Junto a su lenguaje impregnado a ratos de un romanticismo sensual y exótico, deliciosamente anacrónico, encontramos graves y estremecedoras resonancias. Léase, si no, Canción de otoño en primavera, Nocturno, Poema del otoño y Lo fatal. Rubén Darío supo expresar su apasionado y seductor lirismo con una musicalidad que no existía antes de él y que posteriormente nadie pudo superar. Fue el gran renovador de la poesía castellana, el creador de una obra poética que es y será uno de los más preciosos tesoros de nuestra lengua. Muchas gracias. Con las palabras del académico Antonio Requeni damos por finalizado el acto. Muchísimas gracias y buenas noches.